¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a un episodio de Falsas Máximas. Es un gusto saludarlos nuevamente en esta séptima temporada y en esta séptima temporada que para quienes no nos hayan sintonizado, al menos en el episodio anterior, estamos abordando una nueva falsa máxima. Es la falsa máxima de que la Iglesia Católica, no tiene cabida o no tiene lugar en la sociedad actual. Y hemos estado hablando desde el episodio anterior acerca de cómo es una falsa máxima, cuál es su verdad clara y pues bueno, hoy vamos a desarrollar un poco más sobre ese tema. Realmente nos quedamos con muchísimas cosas en el tintero, como en todos nuestros episodios, y vamos a explorar mucho más de esto. Y si tú eres de los que está por primera vez sintonizando falsas máximas, eh, te cuento muy rápido que realmente lo que hacemos con estos episodios es formar particularmente el criterio católico para las personas adultas, ¿no? Que vivimos en el mundo de hoy, que estamos golpeados o por decir de alguna manera, eh, llenos de cosas en el mundo allá afuera que probablemente no sepamos cómo responder desde la vista de nuestra fe, desde el criterio de nuestra fe, y para eso es falsas máximas, entonces estás en el lugar correcto. Y bueno, pues justamente como en todos los episodios, está también del otro lado del micrófono el padre Pablo Tomás Patrito. Y padre, además de invitarte a saludar a nuestros oyentes, pues igual pedirte que nos refresques un poco la memoria, ya dije yo, la falsa máxima, que nos puedas refrescar la memoria respecto a la verdad clara que estamos pues atacando en estos episodios. Hola, queridísimo Juanma, hola, queridísimos oyentes, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y sí, efectivamente, en el episodio pasado comentábamos cómo la iglesia sí tiene un lugar en lo social y no solamente a través de sus enseñanzas, no solamente a través de lo que puede hacer, sino a través de una rama muy específica de la iglesia o de un órgano muy específico de este cuerpo místico que es la iglesia, que se llama el laicado. A través de los fieles laicos, la iglesia tiene un pie en el mundo y está llamada a ser sal de la tierra, luz del mundo. Y comentábamos que pretender que la iglesia no tiene nada que decir en lo social o no tiene nada que hacer en lo social sería el equivalente a cortar esta rama del gran árbol de la vida que es la iglesia y esta rama a la que le llamamos laicado. Entonces, justo en estos episodios estamos promoviendo la vocación del laicado y si la vez pasada vimos por qué el laico tiene un quehacer en el mundo, en este episodio vamos a hablar un poquito más de las herramientas que cuenta el laico para trabajar en este mundo. ¿Cómo ves, Juanma? Sí, justamente. Y bueno, obviamente hablamos muchas cosas, y yo los invito, si no escucharon el episodio anterior, hicimos un análisis muy interesante y va a ayudar mucho a darle a darle mucho, soporte a lo que vamos a platicar el día de hoy. Y como bien dices, Pater, ahorita mencionabas las herramientas, ¿no? Yo lo pensaba quizá también como la armadura, no sé, podemos poner muchas imágenes visuales a nuestros oyentes, pero lo que está de fondo, ya habiendo platicado que los laicos, como miembros de la Iglesia, están llamados a ordenar las realidades temporales según Dios, pues, suena bien, creo que estamos en consenso, pero me surgen dudas, y creo que también a nuestros amables oyentes, porque bueno, pues sí, yo voy a misa, soy creyente, frecuento los sacramentos, o digo, y si no, pues lo procuro, em, pero pues allá afuera es una jungla, ¿no? Allá afuera pues es el trabajo, es la escuela, es gente que es completamente indiferente al evangelio o que vive con principios completamente ajenos, o contrarios. Em, pues ya nos dijiste, Pater, en el episodio anterior, pues, laicos, láncense a la esfera de lo social, de lo económico, de lo político, lo cultural, prácticamente todas las cosas donde dedicamos nuestros talentos, nuestro trabajo, nuestro tiempo que estamos despiertos, pues láncense y evangelicen allá. Dices, uf, yo sí me quedo un poco como con la zozobra de, bueno, ¿cómo, no? Y pues empezamos por ahí. O sea,
¿con qué contamos? O sea, entiendo que si la iglesia nos dice, pues láncense, vayan, pues contamos con algunos recursos para esto, ¿no, Pater? Muy bien. Podemos dividir los recursos, Juanma, vamos a decirlo así, en recursos personales y en recursos sociales. O, si se quiere, en recursos sacramentales y en recursos doctrinales, si me lo permites así. Entonces, el primer recurso con el que cuenta un laico es la gracia, ¿no? Ajá. Eh, Ok. como, que como tú lo mencionaste, ¿no? O sea, que aunque vale la pena detenerse en eso. Como el cristiano es sal de la tierra y luz del mundo, y particularmente el laico está llamado a evangelizar las realidades temporales, la evangelización de las realidades temporales se da en el cumplimiento de su vocación personal. Y toda vocación personal responde a un llamado a la santidad, es decir, responde a un don de la gracia que te da los dones necesarios para que tú puedas cumplir tu vocación ahí donde estás. Esto es muy importante, Juanma, porque entonces el laico no es que está llamado a ir a morirse solo al mundo y en medio de una pelea que parecería que está condenado a perder, sino que el laico ha sido enviado en medio de las realidades temporales por Cristo con el auxilio de la gracia, claro, a través de los sacramentos, para poder realizar esa misión. Es decir, la misión de ordenar las realidades temporales según Dios no es algo que el laico realiza ni con sus propios esfuerzos, ni realiza solo. Lo realiza ante todo asistido por la gracia divina. Y esta es la primera herramienta que tenemos, Juanma. Ok. ¿Sabes? Ahorita me acordé y voy a echar otro comercial. Hablamos, ¿te acuerdas? También hace unos varios episodios acerca del discernimiento vocacional, ¿no? Y me parece que va a ser muy relevante para quien esto le esté haciendo clic, que es un buen momento para revisar eso. Entonces, hay que ver nuestro llamado y a ver, dime si lo estoy resumiendo bien en términos un poco más de mi estilo, un poco más, que soy un poco menos docto. Em, Estamos llamados, como somos cristianos, sabemos que estamos llamados a la santidad. La santidad la podemos encontrar también en el desarrollo de nuestras actividades en el mundo temporal, pero para ello, de entrada, Dios, con su gracia, nos da las herramientas. Digamos, hay un primer grado de herramientas que, digamos, serían las espirituales, ¿no? Que es en este concepto que tú decías de las personales. em, y entonces, de alguna manera yo lo he escuchado, por ejemplo, con los padres de familia, ¿no? O sea, Dios te da las gracias para que puedas ser un padre de familia, desempeñarte como buen padre, si también tú como cristiano permaneces abierto a la gracia, la vida de oración, la vida sacramental. ¿Hasta acá bien? Hasta acá perfecto. De hecho, Ok, eso que acabas de mencionar se no llaman estoy tan mal. gracias actuales. Dios te da las Gracias a todos. gracias actuales que necesitas para desarrollar tu vocación en el mundo, lo cual está muy bueno, porque no solamente es de vuelta la gracia cuando estás dentro de la misa, no solamente es la gracia cuando estás en oración, es la gracia esa te acompaña para que como cristiano tomes decisiones cristianas en medio del mundo. Eh, de verdad es una cosa fascinante. Y sí, ¿Puedes repetirme más eso? tienes las gracias necesarias para poder actuar como cristiano, Y cristianamente tomar en el las deci mundo. y tomar las decisiones cristianas en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo dijiste? Eso me gustó mucho. O sea, las gracias de alguna manera te permiten actuar con base a tus principios cristianos. O sea, que yo creo que eso es central, central, central en toda esta parte de la acción del laicado, ¿no? Sí, absolutamente. Porque de vuelta, volvemos a decirlo, se trata no solamente de lo que hace o deja de hacer, se trata de poder llegar a ser santos. Y de vuelta, así como los sacerdotes nos santificamos en la misma medida en la que eh, vivimos nuestra vocación ministerial, es decir, en la medida en la que predicamos la palabra al pueblo de Dios, impartimos los sacramentos al pueblo de Dios y nos dedicamos al culto, y en la que guiamos al pueblo de Dios por el camino de la fe, el laico se santifica a través de su actividad en el mundo. El mundo deja de ser solamente el enemigo del alma para pasar a convertirse también en un lugar, en un medio de santificación. Y el cristiano laico puede actuar cristianamente aún en medio de un mundo adverso. Eso me encantó.
Está Eso me buenísimo. encantó. Está buenísimo como para párrafo de un libro, Pater. No sé, deberías pensarlo. Oye, Pater, y entonces, en esta categorización de herramientas o recursos personales y sociales, ¿hay más personales? ¿Hay más recursos personales? ¿O, o ya podemos pasar a los sociales? A mí me gustaría pasar a un recurso social, aunque hubiera más personales, y me Ujú, gustaría mencionar, Juanma, a uno particularmente hablando que se llama la doctrina social de la Iglesia. ujú. La doctrina social de la Iglesia son las enseñanzas del magisterio que nos ayudan a aplicar el Evangelio a nivel social. Es decir, si la Iglesia le dice a los laicos, vayan y santifíquense en el mundo, que esa es su misión, no los manda solos, sino que les da ciertas herramientas que son de carácter doctrinal fundamentalmente, pero también pastoral, y con estas herramientas, esta herramienta se llama doctrina social de la Iglesia. Oye, y digo, para el oyente de a pie, para cualquiera que está por aquí atento, ¿y eso dónde lo encuentro o cómo? O sea, ¿me tengo que leer un tomo o cómo puedo aprender de eso? Porque al final es doctrina, ¿no? Entonces, de alguna manera es como si tuviéramos que tener un catecismo respecto a cosas sociales. Bueno, de hecho, tenemos un catecismo respecto a cosas sociales y se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Y si es Eh, un tomo. y es todo un tomo. A ver, la doctrina social de la Iglesia son las enseñanzas en materia social de la Iglesia. Esto ha existido desde el inicio, o sea, lo tenemos ya en las cartas del Nuevo Testamento, en las cartas de San Pedro, en las cartas de San Pablo, en las cartas de San Juan. Eh, lo tenemos en un documento muy importante que se llama la Didaché de los primeros siglos del cristianismo. En los padres de la Iglesia, sobre todo los padres apologistas, el tema de por qué el cristianismo es bueno para la sociedad, eso siempre ha estado presente. Pero desde León XIII, particularmente con la encíclica Rerum Novarum, él empieza a formular la doctrina social de la Iglesia de un modo sistemático y orgánico. De hecho, hasta podríamos, Juanma, dedicarle todo un episodio a la Rerum Novarum y cómo contribuyó a formar la doctrina social de la Iglesia, pero eso es material para otro momento. Ujú. Y lo que sí podemos decir es que a partir de la Rerum Novarum, con León XIII, se forma la doctrina social de la Iglesia de un modo sistemático. ¿Y qué es? La aplicación del Evangelio a nivel social, guiado por la luz del magisterio. Eso así de resumen. Y tiene distintos niveles, por supuesto. Ok. Entonces, por ejemplo, si, a ver, yo soy laico, yo tengo un trabajo de oficinista y demás, entonces me tengo que leer un Novarum, tengo que leer el compendio de la doctrina social de la Iglesia y eso ya me va a permitir, o sea, digo, obviamente lo estoy caricaturizando un poco, ¿no, Pater? Pero de alguna manera estoy intentando como llevar este comentario un poquito más allá, como para que sea más palpable pues para mí y para nuestros oyentes, evidentemente. Eh, mm, entonces está muy bien, está la doctrina. De pronto digo, bueno, a ver, la Rerum Novarum está muy interesante respecto a los excesos del liberalismo, los excesos del comunismo. Digo, bueno, pero pues en mi trabajo no tengo ninguna decisión respecto a un modelo liberal o comunista de economía, de macroeconomía, ¿no? Y de pronto ya como que digo, bueno, muy probablemente no le recomendaría a todo mundo que lea la Rerum Novarum para que tenga una misión laical, efectiva, ¿no? O puedo estar equivocado totalmente, pero no lo sé. O sea, como que me gustaría que también nos orientaras acá. Claro. A ver, déjame decirlo así. La doctrina social de la Iglesia se nutre de diversas encíclicas. De hecho, tenemos 14 encíclicas importantes, esenciales y otro montón de documentos que contribuyen, pero es un corpus orgánico que, es decir, se pueden extraer enseñanzas en tres tipos de niveles. Tenemos enseñanzas que son a un nivel más abstracto, pero más fundamental, que es el nivel de los principios y de los valores. Tenemos un nivel de orientaciones generales y un tercer nivel que es el más específico, el más práctico, que es el nivel de criterios para la acción. Ujú, Entonces, en estos tres niveles se va moviendo la doctrina social de la Iglesia y estos niveles, vamos a decirlo así,
Los más perennes, los más perdurables en el tiempo es el de principios y valores, que no cambian. Entonces tenemos los valores de caridad, el valor de justicia, el valor de la verdad como pilares fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Y Entonces, esto va a ser transversal en todo esto va a este ser corpus. transversal en todo el corpus. Y tenemos los principios de dignidad de la persona humana por encima de los otros, el principio de solidaridad, subsidiariedad, bien común, destino universal de los bienes y participación. Tenemos esos 6 principios. Y después tenemos orientaciones para la acción. Entonces, por ejemplo, tenemos la encíclica Laudato Si, por poner un ejemplo, que las orientaciones que dan generales son sobre el medio ambiente y el cuidado de la casa común. Pero después sobre eso tenemos principios de acción, de orientaciones, perdón, criterios para la acción más concretos, y por ejemplo ahí está la Rerum Novarum diciéndole a los empresarios que es de deber social pagar un salario digno a los trabajadores, ¿no? Y que eso ya Pero, es algo más concreto. ujú, pero digamos, creo que esto también nos ayuda, bueno, a ver, más en concreto, ahorita que usaste el ejemplo este del salario a los trabajadores, pero ya no va tan en concreto como para decir, el salario justo para los trabajadores corresponde a X de los costos familiares que en tal época puede representar X dólares, euros, lo que sea, pesos. En eso ya no estamos o sea, no llegamos a ese nivel de concreción, ¿no? Me parecería extremo. No, particularmente en este ejemplo en concreto, lo más que se llega es el salario justo para los trabajadores implica que el trabajador pueda sostenerse a sí mismo, generar un ahorro y sostener a su familia. Pero también el salario justo implica que la empresa no pague más de lo que puede pagar. Entonces, ahí tenemos una serie de criterios. Ujú, Ahora, la aplicación concreta y real y la vivencia de estos criterios a nivel social, esa es la que le corresponde a los laicos. Al laico en ujú, concreto le corresponde decir, yo empresario, o yo padre de familia, o yo político, ¿cómo aplico esto de procurar salarios justos? ¿O cómo aplico esto de cuidar el medio ambiente? ¿O cómo aplico esto de que la sociedad sea más cristiana en el nivel que a mí me compete? Es algo así parecido, Juanma, como un laico que trabaje en recursos humanos. Un laico que ujú. trabaje en recursos humanos no solamente va a procurar valores así nomás porque sí, sino que va a procurar toda una vivencia correcta de unos valores que son cristianos para que la empresa se desarrolle mejor. No sé, aunque yo creo que en ese ejemplo concreto tú podrías decirme más. Sí, bueno, a ver, en lo concreto, por ejemplo, bueno, ya me tiraste la bolita un poco girando, ¿verdad? Pero, se me ocurren principios como, por ejemplo, el procurar el desarrollo, de las capacidades, ¿no?, de los trabajadores, en el sentido de que puedan, pues, mejorar su rango de acción, sus capacidades, ya sean intelectuales, manuales, relacionales o de cualquier tipo de cosa que, hemos mencionado también antes, contribuye al desarrollo de toda la persona, ¿no? En sus diferentes dimensiones y demás. Y creo que qué bueno que usaste este ejemplo, porque creo que es algo que les sonará más cercano a muchos de nuestros oyentes y donde también hay muchos puntos de toque. Porque fíjate, y volviendo un poco al tema de principios, de criterios y demás, y de valores, eh, y me ponía a pensar, no es como que haya una encíclica, específica para, bueno, esta es la encíclica de los comunicólogos, ¿no? Esta es la encíclica de los ingenieros mecatrónicos. Porque, digo, no, además de que ya me acabas de aclarar que los criterios de acción no llegan a puntos tan específicos, lo que sí vamos a encontrar, son justamente estos valores, principios y criterios que son no solamente transversales en el corpus, como te pregunté, sino transversales en la vida de las personas. O sea, creo que
hay elementos, por ejemplo, de honradez que son completamente válidos para cualquier tipo de labor que te dediques, ¿no? O sea, de honradez en el sentido de en un área de compras que no juegues con los precios, con los proveedores para que te lleves una tajada, en que en el gobierno no hagas justamente eso, ¿no? Y muchas cosas que ya se pueden derivar en el criterio concreto de cada momento. Ahora, quería también abundar sobre este concepto o preguntarte o que, no, sí, que nos des claridad sobre el concepto de la acción prudencial o de los juicios prudenciales, porque yo creo que esto nos va a ayudar a también entender cómo una doctrina social de la iglesia que puede ser encíclicas, tomos, principios, valores, criterios, puede convertirse en vida. A ver, vuélveme a repetir la pregunta porque creo que esta vez Sí, venía con giro para este lado. bueno, es que ya no me puedo dejar que metas gol en mi cancha y tengo que tirar de la tuya. No, o sea, el principio del criterio prudencial o de la decisión prudencial, de la valoración que tenemos que hacer en nuestras circunstancias concretas para poder aplicar estos principios, valores, criterios. Ok, entonces me estás preguntando hasta qué punto se pueden aplicar y hasta qué punto no se pueden aplicar. No, básicamente, ¿qué es actuar prudencialmente respecto Ah, a los principios, ok, valores y criterios? la prudencia es la virtud que nos permite hacer el mayor bien posible en las circunstancias actuales y concretas que tenemos. Yo definiría así la prudencia, si me lo permites. Está muy Entonces, buena, de hecho. ¿qué es un juicio prudencial? Un juicio prudencial es un juicio en donde se toman los principios que rigen nuestra vida y lo contrasta con la realidad vivida y se pregunta, ¿cómo es posible vivir y aplicar estos principios a esta realidad? O dicho de otra manera, ¿cómo es posible transformar esta realidad concreta que a mí me toca con los medios que yo tengo a la luz de los principios que he recibido? Eso es un juicio prudencial. Ok, perfecto. Y creo que eso nos da claridad, ¿no? Porque, a ver, si nosotros nos empapamos de estos principios, de estos valores, de estos criterios, y por eso sí vale la pena para que nuestros oyentes no digan, es que Juan me dijo que es un tomo muy grandote y muy complicado y entonces mejor no. Mejor dicho, es empaparnos de esta doctrina para que en su momento puedan ayudarnos a informarnos o a tener fundamentos para que al momento de tomar decisiones, como tú lo dijiste anteriormente, sean decisiones orientadas con estos principios y valores de acuerdo a la prudencia, de buscar en ese momento en concreto en el que estás frente a X persona o a Y situación, puedas efectivamente orientar la acción de la mejor manera correcta Eh, en ese momento concreto, ¿no? exacto. Y Juanma, ¿me permitirías poner un ejemplo a ver si me sale? A ver, si no yo te A ver si ayudo, me porque ves que luego se me da también. Sí, a ver, a ver. Estamos partiendo de que la doctrina social de la Iglesia tiene tres niveles: los principios, los criterios de juicio y las directrices de acción. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos a partir de un principio, el principio de dignidad de la persona humana en el trabajo. Ok. Entonces, este principio dice, aplicado al trabajo, más o menos iría así, que todo trabajador merece un salario justo, que respete su dignidad, que le permita vivir decentemente, que le permita ahorrar y que le permita mantener a su familia. Y esto es porque la persona es creada a imagen y semejanza de Dios y tiene una dignidad que se le tiene que respetar. Y entonces, ¿con qué se encuentra el laico? El laico se reconoce que estos salarios son insuficientes y que por eso se vulneran este principios. Entonces, eso de modo general. El principio de dignidad de la persona humana me está indicando que los salarios son insuficientes y hay que hacer algo. Entonces pasa al nivel de criterios de juicio. ¿Y qué es lo que va a hacer? Ujú. Va a evaluar la situación laboral a la luz de la doctrina social de la Iglesia, considerando si las políticas de la empresa promueven el bien común y promueven la justicia. Por ejemplo, va a analizar si los salarios bajos son resultado de la explotación o de priorizar las ganancias sobre el bienestar de los empleados o de una crisis económica social. Y el laico va a investigar si el salario mínimo pagado cumple con las necesidades básicas, alimentación, vivienda, salud, familia,
y compara las prácticas de la empresa con los estándares éticos cristianos. Hasta acá viene la parte de análisis, vamos a decir así. Y después viene la directriz para la acción. Inspirado en la doctrina social de la Iglesia, ¿qué es lo que va a hacer el laico? Va a actuar para promover un cambio. Podría dialogar con los que son los jefes de la empresa para abogar por salarios justos, podría organizar un sindicato, que por cierto, esto era lo que promovía León XIII en la Rerum Novarum, Ujú. pero siempre respetando el principio de subsidiariedad, es decir, actuando a nivel local antes de escalar y con justicia, ¿no? Y entonces el laico podría terminar proponiendo a la gerencia un plan para ajustar los salarios, basándose en estudios que demuestren su viabilidad, o participa en un movimiento eclesial que apoye a los trabajadores en situación precaria. Entonces, vemos cómo. Oye, está muy bueno tu ejemplo, ¿eh? Está excelente para ilustrar este caso. Qué bueno, qué bueno. Entonces, vemos cómo el laico, guiado por la acción por la doctrina social, actúa como un agente de cambio en un entorno laboral, defendiendo la dignidad humana de sus compañeros y contribuyendo al bien común, adaptando su acción al contexto específico de su empresa específica. Wow. Ese sería el ejemplo. Está muy, muy bueno, la verdad. Ya para qué le completo yo. Honestamente, no sirve de mucho completarle. Pater, yo creo que nada más para ir cerrando, y de hecho, eh, habíamos platicado quizá dar algunos ejemplos concretos para diferentes esferas de la acción humana, pero yo creo que con esto que acabas de mencionar nos das un panorama súper interesante, hasta lo visualmente en mi cabeza es como un embudo, ¿no? Pasas de lo más general a lo más particular, ¿no? Donde los principios son un poco más generales, más, entre comillas, vagos, ¿no? Aunque no es la mejor palabra, pero tú me perdonarás la licencia lingüística, y lo bajamos a lo concreto de lo que acabas de decir. Y esto, pues, aplicará, ahorita hablamos de la parte, pues, laboral, ¿no? Digamos, en general. Pero de la misma manera funciona en la política, ¿no, Patrick? Quizá nada más nos merezca para ir cerrando este episodio, porque a mucha gente le agobia el tema del tema de que si las teocracias o que si la política o que si los sacerdotes no deben hablar nada de las elecciones o de la política. Em, ¿qué podríamos también compartirles a nuestros oyentes respecto a esto? Creo que queda un tanto evidente, pero me gustaría que tú le pudieras dar como ese acento que normalmente nos compartes. O sea, como de principios, criterios, acción y demás, podemos decir, bueno, la iglesia realmente está o no está dando, digamos, como el codazo para vota por fulano, vota por mengano, ¿no? O que se postulen los curas, etcétera, ¿no? Claro. A ver, la iglesia es muy clara. Aunque la fe está llamada a redimir todos y cada uno de los ámbitos del hombre, también es cierto que hay que respetar la justa diferencia de disciplinas. Entonces, ¿qué implica esto? A nivel de política, la iglesia sí va a decir qué es lo que el político puede hacer y qué es lo que el político no puede hacer. O sea, Mm, lo va a decir con mucha claridad, el político no puede apoyar el aborto, no puede apoyar el mal llamado matrimonio homosexual, el político no puede apoyar la mutilación genital infantil y el cambio de sexo, el político no puede optar por la guerra como primera opción, tiene que optar por la paz, tiene que optar por la dignidad humana, tiene que optar por la justicia, debe preocuparse por los pobres. Todo eso la iglesia lo va a decir, ¿por qué? Porque es relevante para el ser humano. Pero la ujú, iglesia lo que no va a hacer es decirle a los laicos, tomen, firmen esta boleta y llénenla. ¿Por qué? Porque como dijiste tú, la iglesia le deja el juicio prudencial de cómo actuar de modo concreto al laico. Y no le habiendo evaluado con los principios. Exacto, habiendo evaluado con los principios. Y es más, lo que la iglesia deja, Juanma, y déjame decirlo así claramente, aunque extendamos un poquito el final, lo que la iglesia deja de modo muy concreto es un método, el método de ver, juzgar y actuar. Primero tienes que ver, conocer la realidad en la que vives, y ver la realidad no solamente con los puros ojos humanos, aunque ahí valgan las estadísticas, las metodologías propias de cada ciencia,
sino ver la realidad con los ojos de Cristo, cómo Cristo quiere que yo incida en esta realidad. Y después viene el juicio, contrastando los principios generales, hacer ahí el juicio prudencial del que hablamos recién. Y una vez hecho el juicio, viene la tercera parte, la acción. Eh, ¿Quieres que pongamos otro ejemplo político de cómo funcionaría la doctrina social de la Iglesia parecido al económico de recién? ¿O así lo dejamos? No, sí, 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 vaya, vamos. Creo que te noto muy listo. Entonces, vamos. Que me hiciste repasar, Juanma, antes de entrar al episodio. A ver, principio general. El principio de bien común. La doctrina social de la Iglesia enseña que las políticas públicas tienen que promover el bienestar y el bien común en toda la sociedad, especialmente de los más vulnerables, asegurando que todos tengan acceso a derechos fundamentales, por ejemplo, como la educación. Ujú, Entonces, el laico reconoce la falta de acceso a la educación en comunidades marginadas, que va en okey. contra del bien común y que limita el desarrollo integral de las personas. Por eso, vamos ya a los criterios de juicio. El laico evalúa la propuesta política a la luz de los principios de la doctrina social, analizando si la propuesta política va a garantizar equidad y justicia social. No va a votar por el candidato que diga un sacerdote, va a fijarse en los principios y en las directrices que digan los candidatos y los va a evaluar. Por ejemplo, examinando si el presupuesto educativo prioriza a las comunidades ricas sobre las marginadas o si las políticas actuales perpetúan la desigualdad. Mm, Entonces, analizando los datos, vamos a decirlo así, va a buscar tomar una decisión y va a ir entonces al tercer nivel, que es el nivel de la acción. Inspirado por la doctrina social de la Iglesia, va a actuar para influir en la política pública. Podría participar en foros, presionar a los legisladores para aumentar el presupuesto educativo, colaborar con organizaciones eclesiales para implementar programas educativos comunitarios, respetando el principio de subsidiariedad, apoyar las soluciones locales, etcétera. Es decir, lo que le toca al laico es, primero, conocer los principios y los valores propios de nuestra fe. ujú, Segundo, ver cómo los principios y valores de nuestra fe tienen una dirección social. Este, tercero, conocer la realidad en la que vivimos y ver cómo podemos acercar la luz de estos principios sociales a la realidad y dónde hay cosas que hay que denunciar y cosas que hay que corregir. Y finalmente, habiendo hecho este análisis, tomar las decisiones y la responsabilidad propia para transformar la realidad. Espero que esto lo ilumine un poco, Juanma. Pater, está excelente el ejemplo y la verdad es que, este ha sido un episodio muy rico en contenido. O sea, la verdad es que, si lo pudieron escuchar con detenimiento, creo que abordaste ejemplos muy buenos, contenido formativo muy bueno. Evidentemente, si tienen ahí un espacio y en lo que esperan nuestro siguiente episodio, no está de más googlear, preguntarle a ChatGPT respecto a las encíclicas sociales o sobre ese tipo de cosas y que también vean cómo todo esto que está diciendo el padre Pablo es ya además un destilar de mucho conocimiento y de mucho enseñarlo y de procurarlo también en la formación de los laicos. Y pues, Pater, creo que ha sido un gran episodio y pues nada, invitar a nuestros oyentes a que si este contenido les gustó, les parece valioso, por favor, inviten a más gente a que nos sigan, particularmente en Spotify y en YouTube, que es donde subimos este formato completo, y también en nuestras otras redes sociales, en todos lados como Falsas Máximas, para que, pues bueno, puedan compartir, puedan aprender también todo esto que hemos platicado. Y sin más por mi parte, padre, no sé si quieras hacer algún comentario también de cierre. No, ninguno más, Juanma, solo exhortar a los laicos que nos escuchen a que se formen, a que tengan vida de gracia, a que se animen a llevar la fe a los lugares donde solamente ustedes lo pueden llevar, confiando en la gracia de Cristo, confiando en el acompañamiento de la Iglesia y confiando en sus hermanos que también están actuando. Un fuerte abrazo a todos y viva Cristo Rey. ¡Viva!